nos guarde. Espero en el Señor pues que todos estemos activos, con una mente despierta para así aprovechar todo lo que el Señor tiene que decir en esta mañana. Y como les dije hace un momento, busquen en Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 10 al 15. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, acabamos de leer tu palabra, mi Señor, lo que tú, Señor, has inspirado, Dios. Padre, permite, Dios, que cada uno de los que estamos acá podamos ser llenos, Señor, de tu palabra. Que esa tu palabra que hemos leído, Señor, pueda calar en nuestro corazón y que seamos hijos tuyos despiertos, conscientes de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Más allá te pido, Señor, por mí, que voy a llevar tu palabra, Señor. Manténme fiel a tu texto. Manténme fiel a lo que tú, Señor, has inspirado, Dios. Úsame como instrumento en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, el título de este mensaje es la armadura de Dios, y vamos a ver hoy tres de esas 6 piezas que tiene la armadura de Dios, que nos describe la armadura de Dios. Vamos a ver 3 de esas piezas. Ahora, déjenme introducir esto con ciertas cosas. Por ejemplo, para el que no está al día de lo que hemos dicho anteriormente, nosotros hemos dicho que cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros cambiamos de ejército, nosotros cambiamos de cuartel. Teníamos un ejército antes de Cristo, el cual era el ejército de Satanás, ¿sí?, del diablo. Estábamos en el cuartel de las tinieblas, pero ahora en Cristo, todo aquel que ha creído en Cristo, ha puesto su fe solamente en Cristo, pertenece al ejército de Cristo y pertenece a un cuartel, el cuartel de la luz. El enemigo de Dios ahora se ha convertido en nuestro enemigo. Este enemigo espiritual tuvo éxito al seducir al primer hombre cuando aún este era perfecto. Eso nos debe hacer pensar un poquito, porque nosotros no somos perfectos. Ese enemigo tuvo éxito, y a pesar del éxito que tuvo con Adán en Edén y Eva, él siguió persiguiendo a ese ejército que Dios fielmente fue trayendo a sí mismo. Él siempre se mantuvo como un remanente, pues a ese remanente, ese enemigo trató de destruirlo, y este era el pueblo de Israel. Incesantemente este pueblo fue atacado una y otra vez, sin piedad alguna. Este enemigo trató de impedir el nacimiento de Cristo, trató de impedir su ministerio, y aún más allá, trató de impedir la resurrección de Cristo. Este enemigo ha concentrado su fuerza ahora en este tiempo con ferocidad contra la iglesia, la esposa del Cordero. Y la iglesia somos usted y yo. Esta es una lucha que no podemos librar con nuestra fuerza, sino que tenemos que ir al origen de la fuerza. En este caso es el Señor, según lo que dice el pasaje que leímos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestras fuerzas son inútiles. Cada vez que usted y yo tratemos de pelear esta batalla con nuestra fuerza, vamos a perder. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, dice lo siguiente: Pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Satanás le declaró la guerra a Dios y por ende a su iglesia. Es por eso que nosotros debemos buscar en Dios el refugio que necesitamos, la fuerza que necesitamos, pero también necesitamos ir y ponernos la armadura, como también nos dice allí. Vestidos toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo ataca este enemigo? Déjeme decirle que este enemigo ha acumulado experiencia a través del tiempo que tiene tentando al pueblo de Dios. Y él ha buscado ciertas maneras en diferentes momentos para hacernos caer. Satanás nos ataca algunas veces de manera obvia, de frente. Es fácil identificar muchas veces cuando ese viene como un león rugiente. Cuando Satanás viene como un león rugiente, es fácil decir, ahí está gruñendo. Pero a veces se nos aparece como serpiente, muy sigilosa, con mucha verdad y un poco de error. Nos ataca de manera directa, a veces indirecta, sutil. ¿Qué busca Satanás? ¿Qué busca con la vida del creyente? Porque él sabe, y usted y yo sabemos, que la guerra ya se ganó. La victoria es segura. Y estamos convencidos de eso. Cristo venció en la cruz del Calvario y nos dio a nosotros la victoria. Pero entonces, ¿qué busca él? ¿Qué busca con la iglesia? ¿Qué busca con el creyente? Su objetivo es que usted cuestione el carácter de Dios. Que usted cuestione su credibilidad, así como lo hizo con Adán. ¿Por qué Satanás tiene que hacer esto? Bueno, porque él sabe que la fortaleza del creyente, la fortaleza que usted tiene, no depende de usted, sino de Dios. Si él pone desconfianza en nosotros con respecto a Dios, entonces estaremos débiles y seremos presas fáciles de Satanás. ¿Cómo tentó Satanás a Eva? ¿Cómo debilitó a Eva en el huerto del Edén? Cuestionando a Dios. ¿Recuerdan la pregunta que le hizo Satanás a Eva? ¿Con qué Dios os ha dicho? Ahí puso cuestionamiento. ¿Con qué Dios os ha dicho? Puso a Eva a dudar de los motivos de Dios. Le dijo descaradamente, ¿sabe Dios que el día de que comas de ese árbol serás igual a Dios? Ahí puso duda en Eva. Así que uno de los objetivos principales del enemigo es convencernos de que Dios no es digno de confianza, de que Él miente. Pero usted y yo sabemos, porque la palabra así nos enseña, que el padre de mentira es otro. Sin embargo, muchas veces nosotros caemos en mentira. Caemos en desconfianza de nuestro Dios. Cuando un cristiano cae víctima de la ansiedad, por ejemplo, del desánimo, de la depresión, de la desesperanza, es porque está dudando de la confiabilidad de Dios. Cuando usted se pone a pensar, pero si Dios dijo esto, pero ¿por qué no está pasando? Dios dijo que pidiéramos, y yo estoy pidiendo en oración, pero no pasa nada. Entonces viene el desánimo. Satanás usa esos pensamientos y entonces viene el momento donde usted dice, bueno, ¿será que no es así? ¿Será que yo tengo que echarle una ayudadita a Dios? Cuando pasamos por momentos difíciles, la muerte de un familiar, por ejemplo, aquí hemos experimentado eso. Cuando ocurre algún accidente por causas naturales o algún accidente de tráfico que causa parálisis en el cuerpo, la muerte de algún ser querido. Cuando el esposo no cumple lo que debe cumplir en el hogar, cuando la esposa no es esa ama de casa o esa esposa idónea,
Cuando un hijo está en la fe y luego se va de la fe. Cuando vemos que las promesas de Dios parecen lejanas y no cerca. Cuando estoy en el trabajo y me despiden. Cuando el salario no compensa lo que yo debo gastar. Es allí donde el pensamiento, donde Satanás pone sutilmente un pensamiento en nuestra cabeza y decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? Empezamos a echarle la culpa a Dios. Incluso nos hace pensar que la victoria que ya tenemos no es tal. A través de la persecución, la iglesia en el Antiguo Testamento, pero en los primeros siglos, muchos cristianos renegaron de Dios. A través de la persecución vinieron momentos donde cristianos fieles se pararon frente a un César para decir, ahora no creo en Dios. Hermanos, y esto hay que pensarlo. Hoy en día es donde usted en las redes sociales usted puede ver constantemente a un hermano o que fue hermano y que en público se para diciendo que ya no es cristiano. Hermanos que eran de renombre, ahora simplemente se paran a desmentir todo lo que ellos habían dicho. Y yo concuerdo con lo que ellos dicen en algún sentido. Concuerdo en que se paren a desmentir todo lo que ellos han dicho. Pero no que desmientan lo que la palabra de Dios ha dicho, porque el hombre es el hombre. Y yo puedo decir hoy, soy cristiano, pero eso debe ser probado. Y mis palabras se las puede llevar al viento. La fe puesta en el Señor, nunca. Aunque nuestra vida dependa de Él. Somos llamados por Dios a hacer algo y entonces nosotros perseveramos en ese llamado. A través de la historia de la iglesia, los creyentes han tenido que pagar por su fe, con su reputación, con su libertad, con sus familias y hasta con su vida. El creer cuesta. A ellos les ha costado. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué nos ha costado a nosotros? ¿Qué nos ha costado a nosotros? El temor a la crítica muchas veces hace que yo ciertamente negocie con la palabra de Dios. No quiero que me vean mal, no quiero que digan que yo soy evangélico y entonces en el lugar de trabajo realmente no hago lo que tengo que hacer, mostrar testimonio. Me hace esconder la verdad. No, porque no quiero que piensen mal de mí, no quiero que me vean mal. Algunas veces Satanás nos ataca por medio de la confusión doctrinal. Los cristianos que no han sido enseñados en la palabra de Dios son presa fácil del enemigo. Son presa fácil. No pueden ser efectivos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 14, que son llevados como niños por cualquier viento de doctrina. La Biblia es difícil de entender. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Hermanos que dicen, hermano, ¿está leyendo la Biblia? Hermano, pasa que es difícil de entender. Está bien, pero usted y yo tenemos herramientas que Dios nos ha dado, al Espíritu Santo de Dios. Tenemos a la iglesia que nos ayuda en ese camino. Pero si nos quedamos en la excusa de que la Biblia es un libro viejo, es otra cosa que han dicho. Ese es anticuado, no se compara con las cosas de hoy en día, no tiene coherencia con las cosas que están pasando hoy en día. Empezamos a darle lugar al enemigo. El enemigo nos ataca estorbando en el servicio que le estamos haciendo. Hermanos, en estos últimos tiempos, tenemos 2 años, la iglesia tiene 2 años, de estar sentado en su casa porque no hemos podido salir y hacer. Pero pensemos un poquito coherente con esto. Hermano, ¿cuántos de nosotros como cristianos, me incluyo, hemos ido al centro a comprar y hemos estado en aglomeraciones donde no se cumple ninguna norma de bioseguridad? Pero en la iglesia nosotros cumplimos las normas. Es en la iglesia donde nosotros guardamos distancia. Es en la iglesia donde se le dice no se quite su tapaboca. Es en la iglesia donde para entrar hay un botecito para que desinfectarlo. Es la iglesia donde se ha
abstenido del tiempo de bienvenida donde nos abrazábamos. Yo no sé si usted se acuerda que cuando venía el tiempo de bienvenida decíamos, bueno, bienvenidos, y todos salían de sus asientos a abrazar a ese hermano, a darle la bienvenida. Es aquí donde nosotros nos hemos abstenido de eso. ¿Por qué? Por resguardar distancia. Pero ¿sabe qué hemos hecho? Hemos cerrado la iglesia voluntariamente. ¿Y por qué? Porque el coronavirus. Pero no le tenemos miedo al coronavirus allá afuera, sino en la iglesia. El enemigo viene, y viene por muchos medios. En otro momento Satanás puede atacar al cristiano con división en la iglesia. Y nosotros hemos hablado cómo combatir eso, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo desde el 1 hasta el 7, nos habla de cuál debe ser la actitud de nosotros. Mantenernos en unidad. Esa unidad que fue comprada por Cristo y que nosotros debemos perseverar en ella. Que cuando en la familia hay división, incluso Satanás se mete en la familia y hay divisiones. La Biblia nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículo 26, a que no debemos dejar el sol que se ponga sobre nuestro enojo, sino que seamos prontos en poder ir y resolver ese asunto, en pedir perdón. Y quizás usted dice, pero es a mí que me han agraviado, es a mí que me tienen que pedir perdón. Y hablamos de eso, ¿verdad? Si nosotros pensamos en eso, estamos viendo de que sí, posiblemente esa persona la agravió, pero es usted que debe mostrar el ejemplo de Cristo. ¿Quién agravió a Cristo? ¿No fuimos nosotros? ¿Y quién vino para perdonarnos y darnos vida eterna? Fue el Señor. ¿Quién amó a quién? Juan dice que Dios nos amó primero a nosotros. A veces ataca llevándonos a la hipocresía, ¿no? A veces Satanás nos ataca llevándonos a la hipocresía. El creyente se preocupa más por su reputación externa que por la reputación o por la santidad espiritual. El que realmente está interesado solamente en lo externo, no en lo interno, trabaja en el bando contrario, trabaja del lado del enemigo. Nos ataca en confiar en nuestras habilidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho, no, yo sí puedo, yo lo voy a hacer, no, yo? Y Dios dice, no es así. Y fracasamos en hacer lo que Dios nos manda hacer porque confiamos mucho en nuestra propia opinión, en nuestra fuerza, en vez de depender de Dios. Este enemigo nos ataca llevándonos a desobedecer la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros, hay ejemplos muy puntuales y no es el tema porque ya hablamos de eso, pero piense un momento con respecto a algo tan fundamental como la familia, ¿no? Y pensemos en el hecho de que Dios nos dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Eso es un consejo, un mandato, una orden. Ese es un consejo de mucha bondad de parte de Dios. ¿Pero qué hacemos nosotros? Es que haciendo eso es tan difícil. Me voy a ir con mi mamá, me voy a ir con mi papá. Nosotros francamente desobedecemos eso. La Biblia nos dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, no es pecado. Y muchas veces nosotros hemos estado allí para hacer lo bueno. Pero ¿cómo actuamos? Indiferentes a veces. En otras oportunidades simplemente actuamos en contra de la verdad. En vez de actuar en fidelidad, actuamos en infidelidad. A veces, en vez de actuar moralmente, actuamos inmoralmente. En vez de hablar la verdad, el enemigo viene y nos hace mentir. Dios quiere que amemos y el enemigo nos pone, debes odiar. Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos, pero el enemigo viene y dice, codicia. Dios quiere que vivamos por fe, pero el enemigo nos viene y dice, es por vista. ¿Qué hacer frente a todo esto? Porque son muchos frentes, son muchas cosas que hacer. Bueno, ¿qué hacer? Buscar la provisión de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días. Y habiendo acabado todo, poder estar firmes. Y vimos la semana pasada, hablamos anchamente, abiertamente, de lo que significaba el mandato de Dios a estar firme.
estad pues firmes. Es una orden que se nos da. Pero el versículo 14 no termina allí, sino que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y este es la primera herramienta, o vamos a decir la primera pieza de esta armadura. ¿Qué era estar ceñido los lomos con la verdad? Si nosotros tenemos la figura de un soldado, ¿verdad?, que era probablemente lo que Pablo tenía en mente cuando estaba describiendo la armadura, lo que Pablo estaba refiriéndose a ceñir los lomos era a un cinto o una correa. Piensen en una correa bien gruesa, con un material de cuero, que lo que hacía era pegar o ceñir la túnica al cuerpo. Recuerden que en el tiempo bíblico los soldados tenían que era una sola bata. Muchas veces lo representan como una falda, pero realmente era una sola pieza. Era una túnica que iba desde los hombros pues hasta la rodilla, más o menos. Y esa túnica era lo suficientemente holgada, ¿ok?, para que cuando ellos iban a descansar de la armadura, pues estuvieran frescos. Pero cuando iban a la guerra, ellos debían ceñir esa bata al cuerpo. Y la manera de hacerlo era con esa correa o ese cinto, ¿verdad? La mayor parte de la batalla, hermano, que se daba en esos tiempos, era cuerpo a cuerpo, y hablamos también de eso. Era como las luchas de cuerpo a cuerpo de grecorromano, lucha libre, algo así, pero con esta vez con espada y escudo. Era muy cerca, no era algo que era distante, sino que eran luchas y batallas frente a frente. Entonces, una túnica suelta, esa bata suelta, bailando de un lado a otro, era muy incómodo para el soldado. Inclusive constituía también un peligro para él, porque por esa túnica él podía ser alado, arrastrado, él no podía caminar y correr con la facilidad que debería correr. De esta manera que ese cinto era tan importante, porque lo que hacía era proteger, pues, o más bien ceñir ese vestido o esa túnica a su cuerpo. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos da un poquito de luz en cuanto a lo que significa ceñir los lomos, a lo que se refiere allí Pablo. Él dice, por tanto, en 1 de Pedro 1:13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sabio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí Pedro está hablando de ceñir los lomos. Ahora, ciertamente eso era una pieza que iba en la mitad del cuerpo. Sin embargo, Pedro dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. El ceñir los lomos era estar preparado, era sinónimo de estar preparado. El ponerse esa correa era porque venía algo que tenía que estar listo. ¿Listo para qué? Para la batalla, para lo que el general mandara. El soldado serio en la guerra realmente siempre tenía esa túnica ceñida al cuerpo con ese cinto. Ese cinto que mantiene al creyente preparado para la guerra es la verdad. Si la verdad bíblica no forma parte de nuestra armadura, pues seremos arrastrados. Si nuestro cinto no está puesto en el lugar que debe estar puesto, en el puro centro, entonces, como cristianos, seremos arrastrados. Como dice ya leímos en Efesios, ¿verdad? Seríamos arrastrados como un niño es arrastrado por el viento, como una persona que ciertamente no tiene estabilidad y es llevada de un lugar a otro. Y dice específicamente el versículo 14 de Efesios 4, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Fíjense esta parte importante. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. No es que se la van a poner tan fácil, es que le van a poner el enemigo es tan astuto que él va a disfrazar esa mentira en algo que tú puedas creer. Y si no tienes ese cinto de la verdad, si la palabra del Señor no es el centro de tu vida, entonces posiblemente serás arrastrado de un lugar a otro. Y cuando hablo de tener el centro, no es ponerlo en el centro de la casa abierta en el Salmo 91 o en el 23.
Lo que hablo con abrir la palabra es no tenerla en el centro de la casa, sino en el centro de tu ser, en tu corazón. Debemos pasar tiempo leyendo la verdad del Señor. En 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Hermanos, los postreros tiempos empezaron desde que Cristo resucitó. Nosotros estamos en los postreros tiempos. Y es cierto que usted puede ver en la televisión, y no en la televisión, en otros lugares, personas que están hablando de una verdad que tiene error. Una verdad a media, y una verdad a media es una mentira. Esta verdad también hace referencia a la veracidad de usted como persona. No solamente es pensar en la verdad de la palabra de Dios, sino cuán veraz yo debo ser. Cualquier pedazo de túnica suelta en medio de la batalla, eso va a representar que pudiéramos nosotros ser arrastrados. ¿Qué debemos hacer con esa túnica que está bailando? Enrollarla. Y entonces ponerla firme, ajustarla firme en ese cinto que mantenía firme pues esa túnica. Para entonces sí, no hay estorbo en medio de la batalla. Al ser una persona así, ciertamente que no cumple lo que promete, usted se convierte en una persona que no es confiable, en una persona falsa. Pensemos en eso. Nosotros decimos muchas veces, a través de canciones, a través de oraciones, a través de la confirmación de la palabra, que nosotros, por ejemplo, que Dios es nuestro todo. Pero ¿cuánto de eso es verdad? Nosotros prometemos: Señor, yo voy a amarte, pase lo que pase. Pero en algún momento se me olvida que yo hice esa promesa y termino siendo mentira. Señor, yo prometo, Señor, este año que comienza, yo voy a prometer serte fiel. Y comenzamos el primer mes bien. Pero luego, poco a poco, eso va cayendo. ¿Y por qué? Bueno, mucho de eso es que Satanás gana la batalla. Es que usted tiene una túnica suelta y él te agarra por allí. Pues debemos meter esa túnica donde tiene que ser metida y ser veraces. Ser coherente con lo que nosotros estamos diciendo. Cuando nosotros somos personas falsas, simplemente le estamos dando la oportunidad al diablo para que nos derrote. Le estamos dando la oportunidad de que él venga y haga con nosotros lo que él quiere. Estar ceñido tiene que ver con el compromiso, la autodisciplina que usted debe tener. El compromiso nos llama a estar preparados. Usted dice: tiene una cita de trabajo hoy urgente. Y usted dice: ¿a qué hora la tengo? A las 3 de la tarde. Usted a las 2 está listo, preparado para ese encuentro. Cuando viene a la iglesia, yo pregunto: ¿está preparado? ¿Usted se prepara para venir a la iglesia? Hermano, no piense que lo que estoy hablando ya no lo he dicho a mí mismo. Esto es para mí también. Pero tampoco piensen que yo estoy aquí señalando a alguien. No estoy señalando a nadie. Yo quiero que usted piense en usted. No piense en el que está al lado. No piense: no, ese es tal persona. No. Usted. Porque el enemigo, ¿sabe qué hace? Ataca individualmente. A veces en grupo, pero individualmente es más efectivo. Por eso usted debe preguntarse constantemente: ¿cuán comprometido estoy con el Señor? ¿Cuán autodisciplinado soy? Es decir, me levanto en la mañana y tengo un tiempo para el Señor para decirle: Dios, aquí estoy. Poner en las manos de Dios el día. Tengo un tiempo para orar cuando voy a salir a hacer alguna diligencia. Tengo tiempo para orar cuando estoy pasando un momento de dificultad. ¿Nos preparamos? Estamos llamados a seguir nuestros lomos, hermanos. A estar preparados, a ser autodisciplinados. Así como se prepara para el trabajo secular, así como se prepara para hacer aquello que usted tiene que hacer, porque si no lo hace el vecino, quizás va a decir de usted algo malo y usted no quiere ver esa reputación. Cuando usted simplemente está buscando hacer
algo porque sabe que si hace eso bien, va a recibir un premio. Bueno, ¿cuánto más nosotros hacerlo para el Señor? Que recibiremos, dice la Biblia, cuando hayamos hecho eso con dedicación, con disciplina. Dice que la Biblia nos dice que Dios nos dará esa corona incorruptible. ¿Por qué no pelear con esa corona incorruptible? 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se extiende. Ellos, la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. El estar ceñido con la verdad consiste en ser renovados en la mente, a fin de que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Eso significa estar ceñido. Estamos llamados a hacer sacrificio vivo. ¿Saben? El sacrificio vivo es algo interesante, porque el sacrificio vivo es mucho más difícil presentarlo a Dios que el sacrificio muerto. ¿A qué me refiero con esto? Piense que usted va a ser llevado a la hoguera, va a ser quemado por causa del Evangelio. Y usted está allí y sabe que el dolor va a sufrir un ratito nomás. Una vez que las células mueran, usted podrá estar vivo pero no está sintiendo nada. ¿Y cuánto dura? Unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y ya se acabó el sufrimiento. Pero cuando la Biblia nos dice que debemos hacer sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, nos está llamando a una vida de constante compromiso, de constancia, de obediencia, de tenacidad, de pasión por las cosas del Señor. El sacrificio vivo nos va a llevar todo el tiempo de nuestro peregrinar aquí en la tierra. Ese es nuestro culto racional. Versículo 14 no solamente dice que tenemos que ponernos ese cinto, ¿verdad?, de la verdad, sino que también dice: y vestidos con toda la coraza, vestidos con la coraza de justicia. Ningún soldado salía a la batalla sin esta coraza. Esta coraza era una sola pieza que cubría el torso del cuerpo, una sola pieza de metal, a veces era de cuero, pero normalmente era de metal, que cubría el torso del cuerpo. Y esta pieza era fundamental porque cubría lo que era el corazón, los pulmones, el intestino, todo lo que eran los órganos vitales, ¿verdad? Para el judío, tenemos que ver esto en el contexto también. Para el judío, el corazón representaba la mente y la voluntad, ¿okay? Mientras que las entrañas eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. De tal manera que la mente y las emociones son dos áreas que el enemigo ataca con mucho más fuerza en el creyente. Ahí es donde se libran mayormente las batallas, en nuestra mente, en nuestras emociones. Él crea un mundo, un sistema filosófico en este mundo. ¿Y para qué crea este mundo? Él procura destruir una vida de pureza que nosotros debemos de vivir, simplemente con inmoralidades, con codicia, con envidia, con odio, con algunos otros vicios. Él pone en nosotros una necesidad que no es necesidad. Nosotros tenemos 3 pares de zapatos y salió el zapato nuevo, o más bien, en nosotros no es tanto eso. Nosotros llegó diciembre, hay que comprar zapatos. Pero si tengo 3 pares. No, pero hay que estrenar algo. ¿Quién dice eso? Es el sistema de valores. No, hermano, no tengo. Usted puede quedar sin comer en diciembre. Pero en enero. Pero en diciembre, usted bota la casa por la ventana. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de este mundo nos está envolviendo y no nos estamos dando cuenta. Siempre digo esto, pero no lo digo por mal, pero yo pienso en las modas. Las modas nos han envuelto a nosotros de una manera que no nos damos cuenta. Antes, yo recuerdo, algunos aquí personas mayores que yo, de mi edad, pueden recordar que cuando íbamos a comprar un pantalón, lo que nosotros estábamos pendientes era que ese pantalón estuviera bien cosido. Sea de la marca que sea, veíamos, apretábamos, veíamos que estuviera. Y si ese tenía un hilito por aquí suelto, no, dame otro. Y hoy,
Hoy tenemos un pantalón, tú vas al centro y compras pantalones rotos. Un montón de huecos por todas partes, camisas rotas. Esa es la moda. ¿Quién dijo que debíamos vestir de esa manera? El sistema. Y a veces tú vas a comprar y no consigues. No consigues un pantalón serio. Tienes que comprar eso, porque es lo que hay. Entonces el enemigo nos impulsa, nos mueve hacia ese lugar. Entonces empezamos a sentir que si yo no me pongo ese pantalón o esa camisa, pues yo estoy desfasado, estoy mal, me siento mal. Cuando estoy en el grupo, todos tienen ese celular y yo no tengo, me siento mal. Emociones y sentimientos, ahí atacan y nos dejamos envolver. Lo que pasa es que el evangelio no es tan popular. No, el evangelio es para viejos, decía yo. Yo decía, el evangelio, abuela, ese es para viejos. Bueno, el Señor a los 16 años me convirtió en un viejito, porque desde los 16 años estoy en sus caminos. Pero es lo que el enemigo pone en nuestra mente. Él quiere que nos riamos del pecado. Hermano, ¿cuántas veces te he visto por las redes sociales? A una madre, a un padre, grabando a su hijo o a su hija, haciendo algo que ellos dicen que es gracia, pero que es pecado. Teniendo movimientos sexuales que simplemente son contrarios a Dios. Y luego, ¿verdad? Cuando tienen una mayoría de edad, hacen lo que es propio. Les enseñaste a ser una persona pervertida, sigue siendo pervertida, y luego entonces te molesta porque no te hace caso. Ahí estamos. Él quiere que nos riamos del pecado. Y cuando nos reímos del pecado, en vez de confesarlo, lo que hacemos es, bueno, pero no está tan mal. Empezamos a aceptarlo. El pecado nos seduce de tal manera que nos acostumbramos a él. Nos acostumbramos a él. Cuando esto pasa, ya no se ve ofensivo el pecado. Ya no es tan malo, ya lo acepto. Nosotros decimos, la Biblia nos exhorta a no dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y si la Biblia dice que algunos tienen por costumbre, porque en aquel entonces había personas que se acostumbraron a simplemente, voy cuando yo quiera. Nos acostumbramos y decimos, no, eso está bien. Es que Dios está en todo lugar. Y somos unos maestros para justificar nuestro pecado. No, es que yo estoy haciendo esto, estoy ocupado. Pero cuando estamos en el tiempo con el Señor, Señor, tú eres mi todo. Debemos ser coherentes, hermano. El enemigo va a atacar nuestros sentimientos. Esa coraza de justicia, esa justicia, no es la autojustificación individual que nosotros muchas veces tenemos. Esa autojustificación, no hago eso. No, lo que pasa es que yo hice eso por esto. Tú mismo autojustificándote. Esa coraza de justicia que nos ponemos, a veces algunos de nosotros, no es la coraza de justicia que habla aquí la Biblia. No es esa la armadura de Dios. No, más bien esa armadura de autojustificación es un pecado mortal para nosotros como creyentes. Cuando nos vestimos de esa justicia, estamos dándole un arma cargada a Satanás para que venga contra nosotros y nos mate. Nosotros mismos. Él la va a usar sin vacilar. Él quiere quitarnos la vida. Él quiere quitarnos nuestro servicio espiritual al Señor. Nuestra propia justicia, dice Isaías capítulo 64, versículo 6, es como trapo de inmundicia. Cada vez que tú tratas de poner tu justicia o autojustificarte, debes recordar esto. Eso delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Y a lo que se refiere la Biblia con trapo de inmundicia es a eso que usaba la mujer, o lo que usa la mujer en el tiempo que tiene el periodo. En aquel entonces usaban un trapo y era conocido como el trapo de inmundicia. Bueno, nuestra justicia es como eso delante de Dios. No sirve. Aquí tampoco se habla de la justicia imputada por Dios. Tenemos una justicia que Dios nos imputa, nos da por su gracia y misericordia a través de su Hijo Jesucristo, para nosotros poder presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga. Esta justicia nos protege del infierno, pero no nos puede proteger de Satanás en esta vida. La justicia de Dios nos mantiene delante de Dios
sin mancha y sin arruga, pero no nos puede librar de ese ataque que Satanás va a venir en contra de nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de lo que habla la Biblia en Efesios capítulo 6, que es la coraza de justicia, esa justicia práctica. Es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Es la justicia imputada la que hace posible la justicia práctica. Pero la obediencia es la que hace posible la justicia práctica. Sin obediencia, usted no puede practicar la justicia. Pero sin la justicia imputada, usted ni siquiera pudiera ser obediente. Entonces, ¿es importante la justicia imputada, aquella que Cristo nos dio? Sí, pero en la guerra que estamos librando es importante la obediencia para hacer posible la justicia práctica. Esta parte de la armadura, Dios es la parte de la santidad, es la justicia práctica, la santidad. Una vida sin santidad es una vida que pierde el gozo. Si ustedes recuerdan el ejemplo de David, no sé si cuando ustedes recuerdan ese ejemplo, David estuvo en un momento en un lugar determinado cuando estaba viendo a Betsabé ahí bañándose sin ropa, y entonces David dijo: ok, voy a pecar con Betsabé, y luego, ustedes saben la historia, ¿verdad? Manda a matar a Urías porque sale embarazada y todo el cuento. Luego Natanael lo confronta y cae en cuenta de su pecado. Y luego, ¿qué hace él? Él no se autojustificó. Él sabía que estaba mal. Él confiesa su pecado. Pero luego escribe el Salmo 51. Y si usted lee el Salmo 51, usted va a ver allí a un hombre arrepentido por lo que había hecho. Y él dice, en uno de los versículos, le dice a Dios: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Usted no pierde la salvación cuando peca, si usted es hijo de Dios verdaderamente. Pero lo que pierde es el gozo de la salvación. Usted no puede estar tranquilo. La falta de santidad frustra el propósito de Dios para el creyente. ¿Qué es la voluntad de Dios en cuanto a la santidad? Que nosotros nos apartemos de fornicación. Que vivamos como Dios es santo, porque Él es santo. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando vivimos en santidad? Adornar la doctrina de Dios, dice Tito 2:10. Que no andemos defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cuando usted se comporta como debe comportarse, usted está adornando la doctrina de Dios. Cuando no lo hace, simplemente frustra ese propósito. Primera de Pedro 2:11 dice: Amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay unos deseos carnales que están allí, y tú tienes que oponerte a eso. Cuando haces eso, tú adornas la doctrina de Cristo. Pablo nos anima a llevar esos pensamientos que tenemos, que vienen a nuestra cabeza, para simplemente caer en pecado. Nos dice que debemos llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Dice en 2 Corintios 10:5: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué debemos hacer cuando ese pensamiento cale en nuestra cabeza y quiera llevarnos a hacer eso que Dios sabe que está mal? Pues nosotros debemos someter ese pensamiento a Cristo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14 de esta manera: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, y no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos vestirnos de justicia, sí, de esa justicia que es práctica, de aquella que se abstiene de pecar, para que simplemente el enemigo no venga sobre mí. Nosotros teníamos un dicho en el seminario hace mucho tiempo, y era que uno de los profesores nos decía: hermano, no utilices el arma que tiene
para dispararte en el pie. Cuando tú mismo te disparas en el pie es cuando tú, consciente de que lo que vas a hacer está mal, lo haces. Tú te estás disparando en el pie. Tú mismo te estás infligiendo una herida. Cuando vas a la batalla, ya veremos que si tú no tienes los pies bien sanos, no puedes estar firme para poder pelear. Versículo 15, vamos a entrar en esa otra pieza. Versículo 15 nos dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Saben, nosotros en el día de hoy hay zapatos para toda ocasión. Si usted es un deportista, por ejemplo, y practica fútbol, hay un tipo de zapato para la grama, hay un tipo de zapato para la grama sintética, incluso para la grama normal. Si usted practica atletismo, hay un tipo de zapatillas que tienen unas púas especiales para adherirse a la goma donde tiene que correr. Si usted es un alpinista, va arriba a la montaña, hay un tipo de zapato, una herramienta que se pone en el zapato para poder escalar. Hay tipos de zapatos que podemos nosotros ver ahora mismo. En la guerra, en la batalla, en el tiempo que se estaba hablando de esto, los soldados, el zapato era de mucha más importancia que lo que nosotros lo tenemos hoy. Para ellos, el tener unos buenos zapatos dependía de su vida. Si no tenían unos buenos zapatos, pues posiblemente ellos estarían próximos a la muerte. Su vida dependía de unos buenos zapatos. Increíble. Al marchar, ellos tenían que atravesar por ríos, tenían que ir por lugares que tenían muchas piedras, habían lugares inestables de barro, de charco, tenían que subir montañas. Ellos tenían que pasar por lugares donde había mucho frío, calor, y su vida dependía de sus pies. Tenían que estar en constante movimiento. Al marchar estos zapatos ellos requerían, mejor dicho, de estos zapatos por la protección que le daban a sus pies, la cual pues nos podía librar de la muerte, porque en un momento desprevenido ellos podían pararse y huir rápidamente. Pero usted no puede huir si tiene los pies todos rotos. Lo que pasaba con ellos, un soldado que tenía los pies rotos era que era dejado en el lugar y era fácilmente atravesado. Si tú no tenías unos buenos zapatos, o tenías, imagínense tener una ampolla. Nosotros hoy podemos tener una ampolla en los pies y es incómodo para caminar. Imagínense estar en una guerra con los pies rotos. Tú no podías manejar bien la espada, no podías pararte firme en cualquier terreno, no podías levantar el escudo sin sentir esa presión que tenías en los pies. No podías hacer nada, de tal manera que estabas en peligro. Era muy peligroso el no tener unos buenos calzados. Bueno, el calzado debía ser de un material resistente, normalmente era de cuero reforzado, con un buen agarre en la suela. Este material a veces tenía, en la suela a veces tenía pegados pedazos de metal incrustados, o a veces tenía simplemente huesos en la suela para poder estar firme en el momento que se requería, pues estar firme. Bueno, al igual el cristiano, cuando hacemos la comparación, el cristiano, si no tiene un calzado bueno, firme, que pueda pararse en todo terreno, ¿sabe qué? Usted va a ser atropellado y sufrirá muchas derrotas. Nosotros podemos pensar en el Evangelio de la paz. Y sí, hablamos de que el Evangelio son las buenas nuevas. Aquello que usted y yo requeríamos para poder estar delante de la presencia de Dios sin mancha y sin arruga. Aquello que usted necesita para poder entrar a la presencia de Dios. Aquello que se requiere para poder ser hallado un hijo de Dios. El Evangelio. Y en el caso de lo que estamos hablando, el Evangelio es Jesucristo, la persona y obra de Jesucristo. Es creer en el Cristo crucificado, pero que resucitó entre los muertos para darme vida. Pero cuando hablamos de la guerra, hablamos de un contexto de guerra espiritual, no estamos hablando de desplazarnos a otro lugar. Mucha gente dice, no, porque tenemos que ir y predicar el Evangelio. Sí, está bien, tenemos que ir y predicar el Evangelio.
Pero la batalla que estamos teniendo aquí en este momento no es para desplazarnos. En este contexto se nos manda a estar firmes. Ya hemos hablado de eso. El Evangelio de la paz implica, o tener el Evangelio de la paz calzado los pies con el Evangelio de la paz implica firmeza. Es estar firme. La persona que no es salva carece de esperanza. No tiene piedad. Está en pecado. Es enemigo de Dios. Por consiguiente, no está estable. Sus emociones divarían de un lado a otro. Su esperanza está puesta en el trabajo, en el dinero, en mi esposo, en mis hijos, en la situación. Y cuando esas cosas fallan, se viene abajo. Pero el cristiano, por otro lado, tiene paz para con Dios. Ha sido reconciliado por medio de Jesucristo. Y por eso el cristiano puede estar firme, con la confianza plena del amor de Dios, con la confianza plena de que el que está a tu lado peleando es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 31 nos dice: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si leemos un poco más abajo, versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si usted no tiene un buen evangelio, más bien, discúlpeme por decir eso, no es si tiene un buen evangelio, si tienes el evangelio, porque hay un solo evangelio, dice la Biblia. Pero hay muchos que están predicando un evangelio diferente al que sale en la Biblia. Si nosotros no tenemos el evangelio a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, usted está propenso a caer. Si usted piensa en el evangelio y piensa de él como que, bueno, ya yo conozco el evangelio, ya yo me sé el evangelio, ya yo me sé el ABC cristiano, ya sé que el evangelio es que Cristo dio su vida por mí. Y que ahora Él ha imputado su santidad a mí y yo le di mi pecado. Y usted conoce todo eso. Pero se queda simplemente en la teoría y no hay algo experimental en ese evangelio. Entonces usted no tiene ningún evangelio. Porque de teoría no podemos vivir, ¿sabe? La guerra que estamos librando es una guerra espiritual, pero se está librando. Se está librando. Hay una persona que el día viernes estaba hablando con un hermano y hay una persona que nosotros conocemos, yo conocí hace mucho tiempo, que era una persona fiel al Señor, amante del Señor. Esa persona, nosotros le decíamos, íbamos todas las tardes, después que salíamos del culto, a predicar en el hospital. Y él tenía su carro y él decía: para donde ustedes digan, para allá vamos. Íbamos a predicar y pasamos todo el domingo, no solamente predicando en el hospital, sino que después de eso íbamos a visitar a algunos hermanos enfermos. Y íbamos y veníamos y estábamos todo el día. Y esa era una persona valiosa para el Señor. Dios lo había rescatado de un lugar, lo había sacado de allí. Pero luego el enemigo pues simplemente tomó ocasión. El evangelio a lo mejor no estaba firme en sus zapatos, no tenía los zapatos calzados con el evangelio de la paz. Y el enemigo lo transcribió. Y ese día, el día viernes, siempre orábamos por él, pero el día viernes estuve hablando con un hermano y ahí en la panadería pasó el carro, venía un carro y él me ve, me reconoce y se para: Miguel. Y yo me acerqué: mi hermano, ¿cómo estás? Y empezamos a conversar y le dije, lo primero que le dije fue: ¿qué ha pasado contigo? ¿Hasta cuándo vas a estar en ese camino? ¿Cuándo te vas a poner firme con el Señor? Y él me dice estas palabras: lo estoy pensando, yo sé que tú estás ahí cerquita, en un día de esto. Y digo: no, háblame. ¿Cuándo? Y me dijo inmediatamente: el domingo. Está bien, te espero el domingo. Y yo me echo para atrás y el carro baja el murito y se le sale la rueda. Este muchacho es una persona que le gusta correr los carros. Y él mismo dice: si yo no hubiese visto a Miguel allí, yo me hubiese matado, hubiese roto todo el carro. Y nosotros decimos, a veces nosotros no sabemos qué está pasando. Dios nos libra de cosas. Yo le decía a él: Dios te libró, mi hermano. Dios ha sido bueno. Y él mismo lo dijo, ¿no? De verdad que Dios es bueno.
Sin embargo, teoría, la sabe, pero no está aquí con nosotros hoy. Hermano, nosotros podemos decir, amo a Dios con todo mi corazón. Señor, voy a hacer todo lo posible, voy a entregar mi vida a ti. Cantamos, sin reservas ni condiciones. Hermano, y cuando llega el momento de simple y sencillamente obedecer al Señor en cumplir con su palabra de Él, escudriñar, conocer a su Señor, fallamos. ¿Qué queda si Dios nos pide realmente una pierna o un brazo? El Evangelio no solamente es teoría, es algo que se vive a diario. Termino, hermano. La orden que se nos da a estar firme, con toda la armadura que nos da la garantía de esa firmeza. Pero hemos visto 3 de estas 6 piezas. Seamos veraces. Busquemos de la verdad del Señor, pero nosotros mismos seamos veraces. Tengamos ceñido constantemente nuestros lomos. Aprendemos ese vestido con la verdad. No solamente con la verdad del Señor, pero siendo nosotros veraces. Lo que prometemos, no tardemos en cumplirlo. Y mucho más al Señor. Vivamos vida que practiquen la justicia, que vivan en santidad. Pongamos esa coraza que va a prevenir o prever, no nos va a permitir caer en las manos de Satanás. No nos va a tentar de tal manera que podamos sucumbir ante el pensamiento, ante las emociones. Vivamos vidas que practiquen la justicia, vivamos vida santa. Resistamos al diablo con la confianza que nos da el Evangelio. Santiago dice que debemos resistirlo. Sométete a Dios, resiste al diablo y irá de vosotros. ¿Cómo lo resisto? Estando firme. Y para eso usted debe conocer el Evangelio, pero no solamente conocerlo, sino vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Y es el Evangelio de la paz. Posiblemente, si usted empieza a vivir de esa manera, lo que quizás menos va a tener usted en su vida aquí en la tierra es paz. Pero con Dios usted estará tranquilo. ¿Qué preferimos entonces? ¿Estar en paz con los hombres y airados con Dios? Necesitamos estar en paz con Dios. No importa que los hombres hagan de nosotros lo que quieren hacer. Ya Pablo le dijo a Timoteo, si quieres vivir piadosamente, padecerás persecución. Son promesas también que encontramos en su palabra. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a vivir de esa manera? Si empezamos a hacer convicciones firmes o resoluciones firmes de eso que la palabra de Dios dice, ¿sabe, hermano? No solamente nuestra vida va a cambiar, nuestro entorno va a cambiar. Y a su tiempo cegaremos y no desmayaremos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te alabo en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias porque en tu misericordia y en tu verdad has venido a nosotros, Señor, a mostrar todas las cosas que tú has hecho, Señor, para nosotros. Padre, entendemos, conocemos que el enemigo, Señor, está preparado para venir contra nosotros, Señor, por todos los flancos, a querer destruirnos, Señor, a querer destruir nuestra confianza en ti. Padre, pero ayúdanos en nuestra debilidad como seres humanos a permanecer firmes, Señor, a estar conscientes de que tenemos una armadura a la cual debemos ponernos, Señor, para poder estar firmes, Señor, contra las acechanzas del diablo. Permite que cada miembro de la iglesia, Señor, pueda sentir, Dios, la necesidad de poder ir, Señor, más allá de lo que quizás está yendo. A negarse a sí mismo, Señor. Te suplico que venga a nuestro rescate, Señor, que nos ayudes en esta batalla, Señor. Sigue capacitándonos, animándonos, Señor. Padre, pero si hay alguna persona también que no te conoce, permite, Señor, que esa persona pueda venir
del cuartel donde está, de tinieblas a tu luz admirable, Señor. Permite que, Señor, ese corazón ponga su fe solamente en ti y que su vida dé un vuelco, Señor, que cambie realmente, radicalmente de lo que estaba haciendo a lo que realmente tú quieres, Señor. Y que nosotros todos podamos ver frutos de ese arrepentimiento verdadero. Te lo suplico, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces en Cristo Jesús. Amén.